Pero podemos pensar que habrá rendición de cuentas, y ahí esa es la otra parte de mi pregunta, en el sentido de que hemos hablado de un líder sindical que desde el año 2000 ha sido cuestionado por el desvío de recursos, el famoso Pemex Gate, hacia uno de los candidatos del partido hoy en el gobierno. Hemos hablado de las acusaciones incluso de propios trabajadores de Pemex en contra del líder sindical. Hemos hablado de los hijos del líder sindical, quien por cierto es millonario, y él comenzó como chofer del anterior líder sindical y ahora tiene casas y tiene departamentos y autos de lujo, casas en otros países. Aquí de lo que se trata es hablar de un sindicato no solo que gestiona de manera transparente, sino que hay castigo y hay rendición de cuentas y hay divulgación de cómo se usan los préstamos que da Pemex a su sindicato, que hasta ahora ha sido un tema oscuro. Sumamente oscuro. Se requiere inteligencia política y que el gobierno verdaderamente sacrifique y haga el movimiento político. Ya lo hizo en el sindicato de la educación, no sabemos si está terminada o no la acción, y de ese tamaño se necesitaría. Ese es un camino, evidentemente. El otro, insisto, podría ser que se retirara el señor Romero de Champs, que después, ya retirado, se le investigara, se le juzgara, se le evaluara, ¿ok? Y eso incluso hablaría, yo creo, de buena voluntad de parte de él y de apertura. Evidentemente esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y la complejidad política es un gran tema, porque también este no es un momento políticamente adecuado, porque en julio vienen elecciones, entonces tampoco se vislumbra que esto sea en el corto plazo. Por eso yo hablo de que dentro de Pemex debiera analizarse y platicarse la reingeniería en el sentido laboral y cómo se vuelve una empresa más productiva a partir de platicar efectivamente con el sindicato y capacitarlo, pero también que el sindicato esté listo y abierto para modernizar a la empresa. Al final todos ganan, y quien tiene que ganar acá es México. Ahora la pregunta es, si lo van a hacer, esa es la que tenemos que investigar. Manuel Francisco Valencia, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias a ustedes, y en efecto, México es el verdaderamente importante en este tema. Gracias. ¿Quién gana hoy? 1984, la novela de George Orwell, porque está entre los textos más demandados luego de revelarse el sistema de vigilancia del gobierno estadounidense a sus ciudadanos. Consumidores se lanzaron a comprar esta novela sobre una sociedad distópica, sin secretos, ante el gran hermano. Varias ediciones entraron en la categoría de los más vendidos. El fin de semana, Edward Snowden, contratista de la Agencia Nacional de Seguridad y programador de la CIA, de hecho hace una semana, filtró a la prensa detalles del esquema de vigilancia PRISM. En entrevistas, Snowden describió Internet como una televisión que te observa. Una imagen muy cercana a las telepantallas con que Orwell soñó y con las que el gobierno espía a sus ciudadanos. Pero por esta consecuencia imprevista sobre una novela escrita en 1948, le damos a 1984 y a Orwell la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? El nubarrón de dudas que cae sobre Leo Messi, porque la Fiscalía catalana lo acusa de defraudar al fisco español. En una querella de 13 hojas, la Fiscalía de Barcelona acusa a Leo Messi y a su padre de defraudar en unos 4 millones de euros, o sea, más de 5 millones de dólares, a la Hacienda española. La Fiscalía alega que durante los ejercicios 2006 al 2009, Messi obtuvo ingresos importantes derivados de la cesión a terceros de los derechos de explotación de su propia imagen, ingresos por los que debió haber tributado. En un comunicado, el señor Leo Messi respondió: nos hemos enterado por la prensa de las acciones iniciadas por la Fiscalía Española, algo que nos causa sorpresa porque nunca hemos cometido infracción alguna. Siempre hemos atendido todas nuestras obligaciones tributarias siguiendo los consejos de nuestros asesores fiscales, quienes se encargarán de aclarar esta situación. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y eso aplica también al señor Leo Messi. Pero como es una acusación seria y complicada, a ese nubarrón de duda encima de él, le damos la medalla de cartón de CNN Dinero. ¿Quién realmente espía? ¿El gobierno o es Google? Este es el tema de hoy. Muchos han levantado la ceja ante las recientes revelaciones
de un ex empleado del contratista Booz Allen, según las cuales el gobierno federal de Estados Unidos recolecta información de llamadas, emails, audio, videos, fotos y otros documentos de compañías de telecomunicaciones y compañías proveedoras de Internet en Estados Unidos. Algo que se ve pocas veces, libertarios y progresistas, izquierdas y derechas, están de acuerdo en lo mismo. Esto es de loco. Ambos están de acuerdo que es inaceptable que el gobierno nos espíe. Se cita la novela y la película del mismo nombre, 1984, del periodista y novelista George Orwell, donde nos advirtió de la tiranía del Big Brother, que con su omnipresente vigilancia gubernamental se está materializando en estos momentos. Claro, lo que no dicen es que Orwell es un escritor de su época. Vivió en el periodo de entreguerras, vivió la Segunda Guerra Mundial. Como periodista, vio el horror en carne propia desde su natal Inglaterra de los gobiernos totalitarios como los de Mussolini, Hitler y el comunismo de Stalin. Pero bueno, en la emoción del momento, ¿quién repara en esos detalles? El artista y disidente chino Ai Weiwei puso el grito en el cielo. Considera que el programa de vigilancia de Estados Unidos constituye un abuso de poder similar a los cometidos por China. Dejaré para otra ocasión el cuestionamiento de si este programa de vigilancia es similar al totalitarismo al que hace referencia Orwell o al que hace referencia el disidente chino. Me pregunto, ¿por qué levantamos las voces contra el gobierno estadounidense cuando quien realmente nos espía no es el gobierno? No, es Google. Los servidores de Google leen el contenido de los emails de los usuarios de Gmail. El servidor escanea palabras claves en el escrito y las relaciona con publicidad relacionada. Ejemplo, un zapato, te salen marcas de zapatos, tiendas. Si dices viaje en el email, te salen hoteles, te sale turismo al lado. Eso no es solo en los escritos, las búsquedas en el buscador. 1,2 mil millones de usuarios usan el buscador de Google. Estamos hablando entre el 80 y el 90% del total de usuarios. ¿Saben lo que buscamos? Y nos lo ponen en publicidad, de acuerdo con nuestra búsqueda. ¿Cómo establecen los servidores el contenido? Por paga o referencia, incluso política. ¿Cómo lo hacen? Pues basados en lo que buscamos. Pensamos en los videos. 1.000 millones de usuarios usan videos de YouTube. Y recuerden que YouTube es parte de Google. Ellos saben lo que buscamos, lo que vemos y lo que no vemos. Google Plus, que es la competencia de Facebook, tiene 600 millones de usuarios. Saben lo que dices y lo que no dices. Google guarda más información de cualquier persona, tuya, mía, de empresas, instituciones, que cualquier empresa en la historia. Y como dijo el mismo presidente ejecutivo de Google en el 2009, si no quieres que sepan lo que haces en Internet, no entres. Escúchalo. Si haces algo de lo que no quieres que nadie se entere, posiblemente no debes hacerlo en primer lugar. Pero si de verdad necesitas esa clase de privacidad, lo cierto es que buscadores como el de Google retienen esa información por cierto tiempo. Y es importante que todos en Estados Unidos estamos sujetos a la ley patriota. Por eso es posible que esa información pueda ser dada a las autoridades. ¿Te escucharon? Ya fuimos informados en el 2009 que cierta información se la daban al gobierno. Ellos negaron que el gobierno tenga acceso a los servidores de la empresa. Pero si el gobierno pide ciertos resultados de esa información, o información específica por la orden de una corte, ¿quién es el que tiene la información? Es Google. Mi gente, la pregunta es si queremos que el gobierno federal tenga acceso a esa información para propósitos de seguridad nacional. Pero no perdamos de perspectiva que quien nos espía no es el gobierno, es Google. Toma nota. Reaparece Edward Snowden con nuevos alegatos contra Estados Unidos de larga distancia. Diego Laje tendrá sus más recientes comentarios. Y el reloj inicia en Brasil ya la cuenta regresiva a su primera prueba deportiva. ¿Está el país listo para el Mundial de Fútbol? Visitamos las obras al regreso en CNN Dinero. Y estamos leyendo sus comentarios de la pregunta de hoy en Facebook. ¿Debe un sindicato hacer concesiones para permitir a un gobierno reformar una industria? Sí, no, o depende del tipo de concesión y su efecto. La página es facebook.com/CNN Dinero.
Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN Dinero. Hagamos un repaso de algunas noticias económicas de nuestra región. Claro, es el momento de nuestra ronda de dinero. Nos vamos a Guatemala con Miguel Saraí, $2,5 millones para combatir la pobreza cultivando café con ayuda de Estados Unidos. Seguimos con café, pero café enfermo de roya en Costa Rica. Yenani Villanueva nos habla de un nuevo llamado para ayudar a los cafeteros afectados por esa plaga. Y terminamos en Ecuador. El país evalúa los daños ambientales del reciente derrame de crudo en la Amazonía. Guatemala y Estados Unidos incentivan cultivo de café para combatir la pobreza. El proyecto, que se ejecutará en los próximos 5 años, beneficiará a unas 500 familias de la comunidad. El proyecto se enmarca en el programa Cadena de Valores Rurales que ejecuta el consorcio Anacafé con el apoyo financiero de los Estados Unidos a través de su USAID. El programa permitirá que los trabajadores agrícolas no migren hacia otras zonas del país para emplearse en el corte de café y cuenten con sus propios cultivos y no emigren. La Asociación Nacional del Café de Guatemala, Anacafé, y la Municipalidad de la Población de San Miguel Ixtahuacán lanzaron este martes un programa de cultivo de café por $2.5 millones. El dinero servirá para combatir la pobreza que afecta a familias de esa comunidad, el cual será financiado por Estados Unidos. Un saludo desde Guatemala. La noticia en Costa Rica está en la solicitud al Congreso de los pequeños productores de café para que se apruebe un fideicomiso de $40 millones destinado a atender los daños causados por la plaga de roya que afecta cerca del 60% de las fincas. Esta situación provocará una caída en la producción de 400,000 sacos, casi un 20% del total. Junto a la enfermedad del hongo de la roya que perjudica las 93,000 hectáreas del cultivo en Costa Rica, los cafetaleros resaltaron la caída en los precios internacionales que perdieron un tercio de su valor. Según el Ministerio de Agricultura, algunos productores perdieron el 100% de su cosecha, por lo que se requiere un auxilio que atienda el problema económico y social. El proyecto que se tramita en el Congreso establece la entrega de capital no reembolsable, financiamiento de programas sociales y créditos favorables para la renovación de las fincas. Según datos del Instituto del Café y Café, la cosecha 2013-2014 sería la más baja en muchos años. El café es uno de los principales productos agrícolas de exportación de Costa Rica, con unos $435 millones en la cosecha 2011-2012. Un saludo desde Costa Rica. Desde Ecuador les contamos que el 31 de mayo se produjo un derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Los técnicos calculan que más de 11.500 barriles de crudo se derramaron en el río Coca, afluente del Napo. El derrame se produjo a causa de las intensas lluvias que ocasionaron un deslave de tierra y piedras que rompió un tramo de 100 metros del principal oleoducto del país. El petróleo derramado viajó hacia el sur, a Perú y Brasil, por los cauces de los ríos Coca y Napo. Este último, uno de los principales afluentes del río Amazonas. El presidente Rafael Correa ha pedido disculpas a Perú por la afectación causada y Brasil ha anunciado que se está pendiente de la llegada del crudo a su territorio. Activistas defensores del medio ambiente aseguran que se trata de una tragedia ambiental que pudo ser evitada. Dijeron que se debía haber construido muros de contención en las laderas por donde pasa el oleoducto para evitar el deslizamiento de tierra. Además, creen que hubo negligencia una vez producida la rotura de la tubería. Denuncian que las válvulas no fueron cerradas inmediatamente, lo que a su juicio permitió el voluminoso derrame que califican de gigantesco. Este fue el informe desde Quito. Les habló Andrés López. Con un reloj diseñado por el fallecido arquitecto Oscar Niemeyer, Brasil inició el conteo regresivo camino al Mundial de Fútbol. El astro brasileño Pelé, embajador de Brasil para el evento, fue testigo de este suceso que se llevó a cabo en la playa de Copacabana este miércoles. Pero mientras se cumple esta fecha, Brasil se prepara para lo que será el ensayo del Mundial, con la Copa Confederaciones que arranca este fin de semana. ¿Están listos? Pero ¿está listo el gigante sudamericano también para cumplir con estos compromisos? Shasta Darlington investigó.